Amén. Hoy día el sermón lleva por título Andando como Jesús anduvo, amor por los perdidos. Eh, Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan 2. ¿Lo tiene, hermano Mauricio? Sí. ¿Lo puede leer? El que dice que permanece en él debe estar con él. A ver. Hace unas semanas atrás comenzamos con un grupo de sermones denominado Andando como Jesús anduvo. No sé si se acuerdan. ¿Y cuál fue lo primero que vimos en relación a esto? La oración, ¿cierto? Está también ahí en YouTube para que ahí lo puedan repasar. Y el objetivo de este grupo de sermones es analizar la vida de Cristo durante su paso por la tierra y llevar esto a verdades y enseñanzas prácticas para nuestra vida. La idea es que estos sermones nos ayuden a ser como Cristo y entender que ser como Cristo no es andar como una persona perfecta que no tiene pecado o alguien que tiene poder sobre el mar y la naturaleza, sino que andar como Cristo, recordemos, es imitar sus pisadas, su vida común y corriente, sus deseos, sus anhelos, sus actitudes, etc. Y hoy vamos a ver la vida de Cristo en relación a su amor por los perdidos. Pero antes de comenzar quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es para usted tener amor por los perdidos, por aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué es para usted eso? ¿Qué me pueden decir antes de comenzar? Ya, ya. ¿Qué más? Creo que la capacidad, por lo tanto, también fue perdido. Claro. De sentir el dolor que es la cosa que hace, la que se esconde. Amén. Lamentablemente, hermanos, en nuestros días vivimos, cierto, en una sociedad individualista, un mundo egoísta que solo está interesado en su metro cuadrado, que no está preocupado por los demás, y sería un consuelo que solo el mundo, que solo aquellos que no conocen a Cristo fueran así, pero la realidad es que la mayoría de nosotros, los creyentes, nos hemos llenado de individualismo, nos hemos contaminado con el deseo del mundo, que es vivir para nuestras propias necesidades y no mirar al de al lado. Quizás alguno de nosotros podría decir, yo no soy individualista, pero la realidad es que todos nosotros somos individualistas en algún sentido o en varios sentidos. No nos preocupa el vecino, que se la arregle solo. No nos preocupa nuestro familiar, que él mismo resuelva su problema, él se metió ahí. No nos preocupa nuestro país, yo trabajo por mi familia nomás y lo que pase con los demás, que Dios tenga misericordia y etcétera, y etcétera, y etcétera. Las redes sociales nos ayudan a ser individualistas, porque pensamos que toda la gente está ahí, cuando en realidad no toda la gente está ahí. Una de las áreas donde el egoísmo más se nota en un creyente, se nota más el egoísmo en un creyente, en un hijo de Dios, cuando el individualismo se muestra con todas sus letras, es cuando no amamos a aquellos que están perdidos. Somos como aquel niño que su mamá le envía colación y al ver a su compañero que no tiene, la esconde, ¿cierto? Y busca un lugar oculto para comer su colación, una analogía súper sencilla. Mateo 13:44 dice lo siguiente, búsquelo ahí, vaya ahí conmigo, acompáñenme. Mateo 13:44, ¿qué nos dice ahí el Señor? Creo que mi esposa lo tiene. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en tu casa, el cual un hombre halla y responde de nuevo, y gozoso por ello va
Dios, hermanos, nos ha dado el más grande tesoro de tener a Cristo en nuestras vidas. Pero al parecer hemos creído que es un tesoro solo para nosotros, un tesoro pirata que debemos esconder de aquellos que están perdidos. Muchos también han llegado a decir que no es necesario preocuparse de los perdidos porque Dios ya sabe quiénes creerán y quiénes no. No hay que tirarle perlas a los cerdos, decimos también como excusa para no amar a los perdidos. Pero al analizar la vida de Cristo veremos cómo realmente debemos amar a los perdidos. Dejaremos de lado las excusas y rogaremos a Dios que nos ayude en todas las áreas en las que debemos ser como Cristo. Y el primer punto, hermanos, Jesús tenía compasión por los perdidos. Y ahí vamos a nuestro texto principal, que es Mateo 9:36. Le voy a pedir a la hermana María que lo pueda leer. Mateo 9:36. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Podríamos considerar hermanos, como el verso central de nuestra predicación, porque de aquí vamos a derivar todos los otros puntos que analizaremos de la vida de Jesús y su amor por los perdidos. Y primero que todo, hermanos, dice que Cristo vio a las multitudes. Podríamos pasar de largo y tomarlo como una acción más, pero ver las multitudes es el primer paso, hermanos, para llegar a ser como Cristo y amar a los perdidos. Ver a las multitudes nos ayuda a mirar más allá de nuestro metro cuadrado, más allá de mi problema actual, más allá de mi propia necesidad. Y ver las multitudes no es ver las multitudes, ver a las personas en la televisión y decir, pobrecito. Ver a las multitudes es verlas desde el lugar donde las personas están, verlas en su población, verlas en el almacén, en el supermercado, verlas viviendo su realidad. No es lo mismo hablar con una persona que está en la droga a ver por televisión cómo sufren las personas drogadictas. No es lo mismo. Es totalmente distinto. ¿Y cómo sabemos que Jesús veía a las multitudes? Por lo que dice el verso anterior. ¿Cómo sabemos que Jesús conocía la realidad de estas personas? Por lo que dice el verso 35. Solamente la primera parte. La primera frase hasta la coma. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Este verso dice que Jesús, cierto, recorría la ciudad, andaba por las ciudades. Es decir, el primer paso para amar a aquellos que están perdidos es recorrer las ciudades o las aldeas para así ver a las personas cómo viven, ver sus necesidades, ver su realidad y llegar a tener lo que Cristo tuvo en el verso 36. ¿Y qué dice que Cristo tuvo en el verso 36 por estas multitudes? ¿Qué dice? Tuvo compasión de ellas. Y esta compasión, hermanos, no es ese típico sentimiento que tenemos muchas veces cuando vemos a nuestro vecino o familiar que le pasa algo y decimos, oh, qué pena, y ahí nos quedamos. No es cuando vemos a alguien que está sufriendo y le decimos, voy a orar por ti, pero no estamos con él. Cuando vemos, no sé, un familiar que perdió a un familiar y ni siquiera vamos al velorio o al funeral. Nos quedamos ahí nomás en la pura oración. Cuando dice que Cristo tuvo compasión, hermanos, nos habla de que Cristo sintió un dolor profundo en su interior. Un dolor en sus entrañas. Eso es sentir compasión. Le dolió al Señor en su interior ver a las personas en la condición que estaban. Le dolió en su interior. Pero es un dolor que lo llevó a ¿qué? A tener misericordia de ellos. Cristo no sintió esa misericordia en su corazón por las multitudes, porque las vio sin su quinto retiro, o porque su sueldo no era 500 lucas. Jesús vio otra cosa.
¿Y qué dice el texto, hermanos? Pongamos ahí nuestra mirada en el texto. ¿Por qué Cristo sintió ese dolor? ¿Por qué el Señor sintió compasión por ellas? ¿Por qué tuvo compasión? Estaban desamparadas y ¿qué más? Dispersas como qué? Como ovejas que no tienen pastor. Cuando uno va al griego, hermanos, de este texto, la primera palabra desamparadas en el griego es muy distinta. En realidad el griego nos dice que estas multitudes estaban siendo maltratadas o hostigadas o acosadas. Jesús sabía que estas multitudes estaban siendo maltratadas primero por la religión de aquellos tiempos, que era la que predicaban los fariseos, a quienes Jesús siempre reprendía. Los líderes religiosos le imponían cargas al pueblo. Siempre vemos ahí Jesús dándole duro a los fariseos porque ellos le estaban haciendo daño a la gente. ¿Y qué dice Mateo 23:13? Un solo ejemplo de lo que el Señor le decía a los fariseos. Y el primero que lo tenga lo puede leer, por favor. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seráis del reino de los cielos antes de los hombres, pues ni entréis vosotros, que dejáis entrar a los que están entrando. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Le cerraban, imagínense, le cerraban el reino de los cielos a las personas. Ni estaban entrando ellos, ni tampoco dejaban entrar a los que querían entrar. Y eso es lo que pasa muchas veces en muchas iglesias, en muchas religiones. Ni entran ellos, ni tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. Entonces Jesús vio que estas multitudes estaban siendo maltratadas por este falso evangelio que no dejaba entrar a la gente al reino de los cielos. Y no solo eso, sino que el texto dice, y dispersas. Y lo que el griego dice es cripto, que significa lanzar. Es decir, estos perdidos estaban siendo echados de aquí para allá, arrojados a cualquier parte, no tenían ninguna dirección. Jesús veía a estas personas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí está la comparación que a nosotros nos ayuda a entender cómo Jesús veía a las personas. ¿Ha visto usted alguna oveja que ande sola por ahí alguna vez? ¿Qué pasa con una oveja que anda sola? ¿Qué pasa con una oveja sin pastor? Las ovejas son animales dependientes. Si tú dejas a una oveja sola, lo más posible es que muera, porque las ovejas se caracterizan por ser animales torpes. Necesitan el cuidado de un pastor, necesitan ser guiadas. Lo más probable es que si uno deja un grupo de ovejas por ahí, se van a morir todas. Se van a morir en grupos, van a tirarse por un barranco, lo que sea, porque son animales torpes. Entonces Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas maltratadas y sin dirección. Eso es lo primero, hermanos, que nosotros debemos entender de aquellos que están perdidos. Primero, son como ovejas que van a morir porque están lejos de Dios. Son ovejas maltratadas por las falsas religiones y por sus propias creencias. La gente cree que se hace bien diciendo, no, yo soy mi propio Dios, no, yo creo en mí, no, yo creo en Dios, pero déjame aquí nomás. La gente cree que se hace un bien, pero no saben que se están maltratando con esas creencias. Son ovejas sin dirección que andan en su pecado. Al ver esto, hizo que Cristo tuviera compasión de ellos. Es decir, este dolor que sintió no se quedó en dolor solamente. ¡Ay, qué doloroso! Sino que también tomó acciones concretas. Y vamos a Marcos 6:34. Marcos 6:34, que es como el símil, el versículo similar a lo que Mateo 9:36 nos dice.
Léelo, hermana Claudia. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas. Aquí vemos el mismo texto, pero en Marcos se agrega que el Señor mostró su amor a los perdidos. ¿De qué forma? Enseñándoles muchas cosas. Jesús, hermano, no les dio una charla para que salieran adelante o les hizo promesas de cambios sociales profundos. ¿Qué piensan ustedes que Jesús les enseñó? ¿Qué les enseñó Jesús? ¿Qué creen ustedes que Jesús les enseña? La palabra, ¿cierto? El Evangelio. Y si volvemos a Mateo 9:35, volvamos ahí a Mateo 9:35, ahí dice qué es lo que Jesús anunciaba, qué es lo que Jesús enseñaba, porque Jesús no cambiaba su mensaje. Jesús le predicaba a todos lo mismo, el mismo mensaje. ¿Y qué dice Mateo 9:35? Léelo por favor, hermano Mauricio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús no cambiaba su mensaje. Él en todas partes predicaba el evangelio del reino, por medio de parábolas, por medio de tantas cosas, pero su mensaje era el evangelio, las buenas noticias, y Jesús sabía que estas ovejas sin pastor necesitaban el evangelio que los iba a reconciliar con Dios. El evangelio que les daría esperanza, no en las cosas temporales de esta tierra, sino en lo que Dios ofrece, salvación y vida eterna en él. Jesús mostró su amor a estos perdidos, yendo a sus ciudades, a sus aldeas, y les llevó el evangelio. Por eso, hermanos, es que una iglesia no puede ponerse la camiseta de ningún político. La iglesia no puede en ningún momento pasarle el podio, pasarle el púlpito a ningún político, porque el mensaje que necesitamos no es un mensaje político. Lo que el mundo necesita, lo que las ovejas sin pastor que están afuera necesitan, es el evangelio del reino de Dios. Y el día que cambiemos ese mensaje, entonces dejamos de ser iglesia y nos convertimos en un club social. Esto quiere decir que ser como Cristo en nuestro amor por los perdidos nos debe llevar a lo mismo, a sentir el dolor del que está sin Cristo, el que aún sigue lejos de Dios, más que mirarlo solo como un pecador, porque muchas veces decimos eso. Es impío, ese pecador, es incircunciso, depravado. ¿Qué lo voy a predicar yo? Más que verlo así, como lo peor, la peor escoria del mundo. Más que verlo así. Como decía mi hermano, recordar que yo también fui una oveja sin pastor. Ponerme en los zapatos de esa persona. Esa persona necesita la gracia del evangelio, lo que yo recibí, ese evangelio, esa buena noticia que me tiene esperanzado, que me ayuda a no concentrarme en las cosas temporales, sino a ver las cosas eternas. Más que ver a las personas solo como ovejas perdidas, es mostrarle y enseñarle el evangelio de Jesús. Eso es amar al que está perdido. Punto 3, Jesús tenía una misión con los perdidos. Y aquí vamos a ir a Lucas 19, y vamos a leer del 1 al 10. Voy a pedir al hermano Mauricio que lea del 1 al 4. ¿Ya? Lucas 19. Sí, Lucas 19, y el hermano Mauricio va a leer del 1 al 4. Después mi esposa va a leer del 5 al 7. Y la hermana María va a leer del 8 al 10. ¿Ya? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que dijo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a acusar por un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El 10 también. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos textos nos ayudan a conocer más cómo era Cristo en su amor por los perdidos. Primero vemos que llega a Jericó, que estaba recorriendo esa ciudad, y que había un hombre que estaba perdido, Zaqueo estaba perdido. Se subió, cierto, al árbol para verlo, y Jesús le dice que pasaría a su casa. Jesús no le dijo: oye, ven, hagamos la cortina, nomás déjame orar por ti, nos vemos el domingo en la iglesia. No, Cristo pasó tiempo con Zaqueo. De esa forma Cristo también mostró su amor a Zaqueo, que estaba perdido, y cuando Zaqueo fue salvado por oír el Evangelio, el verso 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos cuál era la misión de Cristo. Él no vino a hacerse famoso por predicar o hacer milagros y que le dieran gloria como cualquier otro profeta. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esas ovejas sin pastor por las que él mismo oró en algún momento. Y eso era su vida diaria. No era que él organizaba una salida a predicar para anunciar el Evangelio. Porque los que venimos, cierto, de mundos más tradicionales, creemos que predicar el Evangelio es ir al punto de prédica, cierto, bien vestidos cada vez que se organiza en la iglesia. El ejemplo que Cristo nos dejó es un ejemplo de un amor real por aquellos que están perdidos. No importa que vaya a hacer algún trámite o qué tan ocupado pueda estar. Esa persona que está cerca tuyo o que apareció en tu camino necesita el Evangelio. Pasar tiempo, hermanos, con las personas es esencial. Identificar a la persona, orar por la persona, hablar con la persona, predicar a la persona. Invitar a tomar un cafecito a esa persona. Oye, te invito a mi casa a tomar un café. Hablar de la vida, del fútbol, de una película. Y de repente llega el momento cuando llega el tiempo de hablar del Evangelio. Jesús no le dijo: ya tenés que arrepentirte, Zaqueo, sino que le dijo: Zaqueo, baja. Yo creo que se demoró en bajar igual el Zaqueo, como era chiquitito, quizás se cayó. No sabemos. Jesús se tomó el tiempo, ¿se dan cuenta? Oye, necesito posar en tu casa hoy día. Se invitó solo el Señor. Hay que invitarse solo a veces. Hay que decirle: oye, pero vamos a tu casa. Te puedo visitar un día en tu casa si querés, conversamos. Tomar un café con la persona. El Evangelio no es robótico, no es de organizar cosas. Organizamos, sí, cosas, pero es más natural. Es del día a día. El Señor iba caminando por ahí y se encontraba con gente. Obviamente el Señor sabía lo que iba a pasar. Varias veces Él dijo: necesito pasar por ahí, porque Él sabía lo que iba a pasar. Pero el Evangelio es así. De repente el Señor pone personas en nuestro camino a las que hay que invitar a tomar once. Porque esa invitada a tomar once quizás resulte en que la persona llegue el domingo a la iglesia. Así funciona la misión del Señor. Y el último punto, Jesús no solo tenía una misión con los perdidos, sino que también la traspasó a nosotros. Miren lo que dice Mateo 9:35, volvamos ahí al texto principal. Del 35 al 38. Hermano Mauricio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 35-36, ¿cierto? Se centra en lo que Jesús hizo. Y al 37-38, lo que Jesús le está diciendo con esas palabras, oye, la mies es mucha. La mies era un cereal que había que recoger, que había que cegar. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que siguieran su ejemplo, que miraran a las multitudes, que vayan a las multitudes y tengan compasión de ellas. Jesús le estaba diciendo, llévenles el Evangelio. Esa es la forma de amar a los que están perdidos. Y llevar el Evangelio, hermanos, no es solo ir a gritarles el Evangelio y decirles lo lejos que están de Dios y lo cerca que estamos nosotros. No es ir a ponerte en la posición, oye, yo estoy mejor que tú. No, yo estoy mejor que tú, pecador, no sé. Todos sabemos esa clase de predicación, no. Yo también soy pecador, pero yo ahora estoy del lado de Dios y te invito a estar de este lado, no porque sea la mejor vida, sino porque con Cristo lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. No es solo gritarles, hermanos, el Evangelio en la cara, sino que es hacer lo que Cristo hizo, acercarnos a ellos, pasar tiempo con ellos, ayudarlos en sus necesidades. A veces llegamos a hogares donde no tienen nada que comer. Podemos mostrarles también el Evangelio mediante un pancito, mediante una ayuda social. Me acuerdo que un grupo de misioneros, escuché ese testimonio hace tiempo, que fueron a predicarles los leprosos. ¿Y cómo les predicaban? Limpiándoles su excremento. De esa forma ellos predicaban el Evangelio, sin palabras, sin decirle una cosa, pero con esa actitud, con esa muestra de amor, ellos le estaban mostrando el Evangelio a esos leprosos. Muchas veces, hermanos, las personas nos abren su corazón, nos cuentan todas sus desgracias, todo lo malo que han pasado, y esa es la oportunidad para llevarlos a Cristo. No sé si usted se ha encontrado con esa gente que de repente empieza a soltar, como que nos ven a nosotros como terapeutas. Si usted se encuentra con esas personas, es porque Dios está poniendo a esa persona ahí, ¿para qué? Para llevarlo a Cristo. Para que en su miseria, porque la gente sin Cristo es miserable. Uno puede ver que ahí se gozan cantando, bla, 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 pero hay una miseria en el corazón. Hay una miseria profunda, una insatisfacción. Nada los sacia, nada los llena y tienen que seguir pecando, porque nada los sacia. Como iglesia nos hemos llenado de excusas. No tengo tiempo. ¿Recuerdas cuando fuiste a hacer ese trámite y había una persona a tu lado, pero te quedaste viendo el Facebook? Otra excusa, Dios ya sabe quiénes van a creer, no tengo para qué predicar. ¿Acaso el Señor, hermanos, no nos dejó una tarea de ir y hacer discípulos ahí en Mateo 28, 19? ¿O esa persona votó por el otro candidato? No le puedo predicar. Yo predico por Facebook, dicen otros, con meme. ¿Qué otra excusa? ¿Qué me puede decir alguna de las excusas que usamos para no predicar, para no mostrar el Evangelio a otros? ¿Cuál es la excusa? No puedo. No sé. Hermanos, el Evangelio es lo único que necesitamos. No necesitamos términos teológicos elevados. Ni siquiera necesitamos griego. Ni siquiera necesitamos ese nivel de entendimiento. Lo único que necesitamos es decir, Cristo es la esperanza. Cristo es el único camino que lleva a Dios. Eso es todo, es tener claro lo que Cristo hizo por esa oveja que no tiene pastor. Decirle a esa oveja, oye, hubo un pastor que dio su vida por ti. Tú eres como una oveja perdida, pero hubo un pastor que dio su vida por ti para que tú no mueras. Hermanos, que la compasión que Cristo tuvo por los que estaban perdidos, la tengamos o la recuperemos nosotros también. Si hubo, hermanos, algún momento donde tu corazón ardía por compartir tu fe con otros, que el Señor vuelva a hacer arder nuestro corazón
para ser como Cristo y amar a los que están sin Dios, a los que no tienen esperanza, a estas ovejas que están perdidas. ¿En qué momento, hermanos, ocurrió quizás ese apagón? ¿En qué momento nos apagamos en esa área? ¿En qué momento como que estábamos preocupados por eso, por ir y predicar, y de repente nos apagamos? El Señor nos vuelve a encender en esa área, hermanos. Aunque podríamos, hermanos, detenernos en cada texto que leímos y profundizarlo y exprimirlo, recordemos que el propósito de estos sermones es que veamos de forma práctica y sencilla la vida de Cristo, sus pasos, cómo Él anduvo, qué es lo que decía, sus actitudes, cosas sencillas. Son cosas sencillas. Uno ve a alguien caminando y, oye, te invito a la iglesia, Dios te bendiga. Son cosas sencillas, no es nada de otro mundo. No requerimos un título universitario para eso. Que al ver, hermanos, el ejemplo de Cristo, nosotros nos encendamos por el amor del Señor y que el Espíritu Santo nos ayude. Porque no estamos solos en esto. Es el Espíritu Santo el que pone las palabras en nuestra boca. No tiene que ver con nuestras estrategias o nuestro carisma, nuestra personalidad. Dios usa esas cosas. Pero es el Espíritu Santo el que finalmente trae a las personas a los pies del Señor. Y quiero leer los últimos 4 versículos que tengo aquí ya para terminar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20. Yo voy a leer el 17, hermano Mauricio el 18, hermana María el 19 y mi esposa el 20. ¿Ya? Yo leo el comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo nos reconciliaron consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Lo rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. El deseo, hermanos, del Señor es que esos que están perdidos lleguen a esto, a ser nuevas criaturas. Porque todo eso proviene de Dios. Imagínense, nosotros somos los embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos los embajadores. Dios ruega por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Dios. Eso es lo que la iglesia, ese es el mensaje de la iglesia. Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje de la iglesia. Y eso es lo que el Señor hace. Nosotros decimos reconcíliate con Dios, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón. Que Dios, hermanos, nos ayude a andar como Cristo anduvo, a amar a los que están perdidos, a los que están extraviados, a los que necesitan el Evangelio, a seguir su ejemplo y cumplir la misión todos los días. Amén.